Ok, entonces aquí está el problema es el problema 2, ¿verdad? Dice, la figura uno muestra la forma del tendón del cuádriceps al pasar la rótula en equilibrio. Si la tensión T del tendón es de 1400 newtons, pregunta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de contacto FC? FC es la fuerza de contacto, ¿verdad? Ejercida por el fémur sobre la rótula. ¿Y cuál es la dirección cita de la fuerza de contacto FC ejercida por el fémur sobre la rótula? Bueno, yo no sé mucho sobre esto, ¿verdad? Pero por lo que uno puede deducir del dibujo, ¿verdad? Se puede ver que la rótula es como una plaquita que hay en el cuádriceps. ¿Qué es el cuádriceps? Es el hombro, ¿verdad? Mm, ¿O qué es no, eso? profesor, eso no es como la rodilla. Ah, la rodilla. Ah, puña. Bueno, Ajá. bueno, la rodilla. Entonces, El cuádriceps es como lo que uno llama el muslo, ¿eh? Ok, ok. Información muy interesante, pero por dicha no es importante para hacer esto. Pero bueno, es la rodilla. Entonces, la rótula es una plaquita que hay en la rodilla. Y el tendón es un músculo, pero es un músculo que se comporta como una cuerda. ¿Por qué? Porque tiene una tensión, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos están mostrando es básicamente un diagrama de cuerpo libre donde hay varias fuerzas. Está la tensión del tendón, que es como una cuerda que está tirando para esta dirección a 37 grados y esta otra dirección a 80 grados. Me imagino que es porque la rodilla está flexionada. Y hay una fuerza FC, que es la fuerza de contacto que hace la rótula con el hueso de la pierna, ¿verdad? El hueso de la rodilla que está aquí. Entonces, FC es como la fuerza normal, ¿verdad? Nada más que es una fuerza que tiene una dirección Z. Pues vean que para empezar en esta pregunta no nos dicen nada acerca de la masa de la rótula, no nos dicen si la rótula pesa algo, ¿verdad? Probablemente pesa algo, pero muy poco. Entonces vamos a suponer que la rótula es un objeto sin masa, sin peso. Entonces esto es un problema de equilibrio. Vamos a hacer un problema de equilibrio donde vamos a poner la sumatoria de fuerza en X y en Y. Vamos a igualarlas a cero y vamos a despejar el valor de la fuerza FC. Entonces vamos a irnos a la pizarra. Pues lo que voy a hacer primero es un diagrama de cuerpo libre donde se muestra la información presentada en ese dibujo. Entonces, de primero lo que hacíamos nosotros era hacer un sistema de ejes. Vamos a hacer los ejes en celeste, ¿verdad? Y vamos a incluir en este sistema de ejes a las fuerzas, como flechas. Entonces, para empezar, está la tensión del tendón. Y la tensión tira para dos direcciones distintas. La primera es hacia esta dirección, ¿verdad? Que se encuentra en el segundo cuadrante. Ustedes pueden ver que la tensión, según se muestra en la figura, ¿verdad? Sale con un ángulo de 37 grados sobre el eje X negativo. Y la otra dirección hacia la que apunta la tensión es hacia esta dirección más o menos, que es en el tercer cuadrante, o sea, porque va para la izquierda y va para abajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la figura, tal vez cuesta un poco identificarlo, pero ven que hay un ángulo de 80 grados, ¿verdad? Ese ángulo de 80 grados también se mide con el eje X, pero hacia abajo, ¿verdad? 80 grados. Claramente, el ángulo de 80 grados no puede ser con el eje Y, porque ahí da a entender que la pierna está flexionada, ¿verdad? Entonces, el ángulo con el eje Y tiene que ser muy pequeño. Más bien, el ángulo con el eje X es grande. Bueno, también hay una fuerza FC, ¿verdad? La fuerza FC no sabemos cuánto vale, ni tampoco sabemos exactamente hacia dónde apunta, pero en la figura nos indican claramente que la fuerza FC forma un ángulo zeta con respecto a la línea horizontal, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el ángulo zeta se mide con el eje X.
Pues aquí está el ángulo zeta y aquí está la fuerza FC. Pues, la idea a la hora de hacer un diagrama de cuerpo libre es que nosotros lo que hacemos es poner las flechas saliendo todas de del mismo origen, ¿verdad? Y luego para que todo esté en equilibrio, o sea, para que no se mueva nada, tenemos que poner la condición de que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Al mismo tiempo que decimos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Entonces, vamos a hacer primero la condición para el eje X. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en X en este problema? Bueno, hay tres fuerzas y las tres fuerzas tienen una componente en el eje X, ¿verdad? No es que las fuerzas estén todas sobre el eje X, sino que tienen componentes. Entonces, para empezar, la fuerza FC, ¿verdad? Va para el lado derecho y tiene una componente en X que es FC por el coseno de zeta, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuánto vale FC, ni tampoco sabemos cuánto vale zeta, pero podemos encontrar esos valores después, ¿verdad? Y luego tenemos a la misma tensión tirando de dos maneras distintas hacia la izquierda. Una manera es con un ángulo de 37 grados y la otra es con un ángulo de 80 y son para la izquierda. Entonces ponemos menos t por el coseno de 37 menos t por el coseno de 80 es igual a cero, ¿verdad? Luego hacemos en y. Eso lo hacemos después. Ok, vamos a ver. Vamos a poner una pausa. También sabíamos que la tensión es igual a 1400 newtons, ¿verdad? Ese valor no es desconocido, sí lo conocemos. Entonces, nosotros podríamos agarrar esta ecuación y decir que Fc es igual a la tensión por el coseno de 37 más la tensión por el coseno de 80. Entonces, perdón. Aquí claramente cometí un error, ¿verdad? Porque no es Fc, es Fc por el coseno de zeta. Entonces, Fc por el coseno de zeta es, entonces, T, que es 1400 por el coseno de 37 más T otra vez, que es 1400 por el coseno 80. Entonces, FC por el coseno de zeta es, agarramos la calculadora, ¿verdad? El constructo social, como decíamos nosotros. Entonces, 1400 por coseno de 37 más 1400 por el coseno de 80. Eso es igual a 1361,20 más o menos. ¿Verdad? Podríamos decir que esta es la componente en X de FC, básicamente. Claro, eso no nos da el valor de FC todavía, ni tampoco nos da el valor de zeta, pero sabemos que FC por el coseno de zeta es igual a 1361,60 newtons. Entonces vamos a dejar eso por aquí apuntado y ya después volveremos a usar ese resultado para calcular FC y para calcular zeta. Entonces, mientras tanto, lo que hacemos ahora es lo mismo, pero para el eje Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Y entonces en el eje Y tenemos la componente en Y de FC, que es FC por el seno de zeta, ¿verdad? Más la componente en Y de la tensión que sale con el ángulo de 37 grados. Entonces ponemos aquí más la tensión por el seno de 37.
Ahora, menos la componente en y de la tensión que sale con el ángulo de 80. Entonces ponemos menos la tensión por el seno de 80 grados es igual a cero, ¿verdad? Vean que esta va positiva, la del ángulo de 37 va positiva, pero la del ángulo de 80 va negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la del ángulo de 37 va para arriba, pero la del ángulo de 80 grados va para abajo. Seguimos grabando. Entonces, claramente lo que yo quiero es despejar de esta ecuación cuánto es la componente en y de FC. O sea, yo quiero saber cuánto es FC seno de zeta. Entonces aquí abajo vamos a poner, esto quiere decir que FC por el seno de zeta es igual a menos t por el seno de 37 más t por el seno de 80. Entonces, eso quiere decir que FC por el seno de zeta es igual a menos 1400 newtons por el seno de 37 más 1400 newtons por el seno de 80. Ahí nosotros podríamos factorizar el 1400, ¿verdad? Pero bueno. Y aquí abajo ponemos entonces que FC es igual, bueno, FC por el seno de z es igual a, entonces vamos a calcular cuánto es eso, menos 1400 por el seno de 37 más 1400 por el seno de 80 es 260,64 newtons, ¿verdad? Y ese resultado lo vamos a subrayar porque va a ser importante después. Entonces ahí sacamos las componentes en X y en Y de la fuerza. Pero lo que nos piden, ¿verdad? La pregunta lo que nos pide que calculemos es cuánto vale la magnitud de FC y cuánto vale el ángulo de FC. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora es sacar la magnitud de FC usando Pitágoras, ¿verdad? O sea, cateto en X al cuadrado más cateto en Y al cuadrado. Porque cuando yo saco Pitágoras, ¿verdad? Me queda el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, eso es igual a 1. Entonces, aquí en la siguiente pizarra vamos a decir, entonces, FC al cuadrado por el coseno al cuadrado de zeta más FC al cuadrado por el seno al cuadrado de zeta es igual a, entonces, FC coseno era 1361,20, como 1361,20 newtons al cuadrado, más FC seno, que era 260,64 newtons, entonces pongo 260,64 newtons al cuadrado. Ya voy. Veo que Axel pregunta por qué menos 1400 seno de 37. Axel, porque vea que en la sumatoria que hicimos en Y, yo ponía FC seno de zeta, porque FC va para arriba, ¿verdad? Más T por el seno de 37, porque la componente en Y de la tensión que sale con 37 grados va para arriba, ¿verdad? Y luego ponía menos t por el seno de 80, porque la que va con 80 grados va para abajo, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo un despeje. Estoy despejando cuánto es f seno de zeta. Entonces, el término que tiene un ángulo de 37 grados, aquí va positivo, pero cuando lo despejo, se hace negativo, ¿verdad? Y el término de 80 grados, que antes era negativo, al pasarlo para el otro lado, se hace positivo. ¿Estamos claros con eso, Axel? Ok, ok, perfecto. Ahora, ¿verdad? Aquí, aquí ustedes tienen que usar la propiedad muy conocida por todos ustedes, que el coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Entonces, bueno, me dicen, pero al final no da FY 536,19.
Eh, no sé, voy a revisar, pero yo creo que no. Me corrigen si estoy equivocado. Ah, sí, Axel, tiene toda la razón, lo calculé mal. Creo que lo calculé mal, ¿verdad? Sí. Da, da 536,20. Bueno, coma 19. 536,19. Gracias. Entonces hay que cambiarlo aquí también, ¿verdad? Es 536,19. Ok, bien. Entonces, lo que esto significa es que FC al cuadrado es igual entonces a 1361,20 newtons al cuadrado más 536,19 newtons al cuadrado. Entonces, FC al cuadrado es igual a, vamos a ver, 1361,20 a la 2 más 536,19 a la 2 es un número muy grande, ¿verdad? Eso es igual a 2,14 por 10 a la 6 newtons al cuadrado. Y por lo tanto, para despejar el valor de FC, lo que hacemos es sacar raíz, ¿verdad? Entonces, FC es igual a la raíz cuadrada de 2,14 por 10 a la 6 newtons al cuadrado. Pues la raíz cuadrada es igual a aproximadamente 1463 newtons. Entonces ya sabemos que FC es igual a 1463 newtons. Entonces, cuando sacamos el ángulo, ¿verdad? Bueno, ahora es fácil porque ya sabemos cuánto vale FC. Entonces yo podría perfectamente simplemente agarrar una ecuación de estas dos, la del coseno o la del seno, y usarla para despejar Z. Pero bueno, tal vez para hacerlo de la manera más que viene en los libros, ¿verdad? En la forma más estándar, lo que hacemos nosotros es dividir la componente en Y entre la componente en X. Entonces, vamos a ir a otra pizarra. Lo que yo voy a hacer es calcular cuánto es FCY entre FCX. Y eso es igual a FC por el seno de Z entre FC por el coseno de Z. ¿Verdad? Y esto es igual a dividir, bueno, la del seno es 536,19 y la de Y es, ¿cuánto es? Es 1361,20. Entonces, aquí se puede ver, que ustedes pueden cancelar las EPCs, ¿verdad? Cancelan, bueno, ponen cuánto es seno entre coseno, eso es tangente, ¿verdad? Entonces decimos que tangente de zeta es 536,19 entre 1361,20. Y luego para encontrar zeta, ¿verdad? Usamos la función tangente inversa. Zeta es el tangente inverso de 536,19 entre 1361,20. Y eso da 22,48 grados, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que mide zeta. Ahora el problema 5, ¿verdad? El problema 5 es de termodinámica. Dice, un gas absorbe 800 joules de calor y realiza 500 joules de trabajo cuando pasa del estado A al estado B a lo largo del camino uno de la figura 2, ¿verdad? El camino uno es el que está aquí arriba. ¿Cuál es la variación de la energía del sistema?
Ve, eh, cuando el gas vuelve al estado A lo largo del camino 2 se realizan sobre él 300 joules de trabajo. ¿Cuál es el rendimiento del ciclo ABA? ¿Y cuánto calor se libera del gas a lo largo del camino 2? Ok, vean, voy a explicar esta pregunta utilizando la primera ley de la termodinámica y hablando un poco acerca de procesos termodinámicos. Si en algún momento no están entendiendo lo que estoy diciendo, me avisan para explicarlo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un proceso termodinámico porque estamos viendo una gráfica de presión-volumen, ¿verdad? Entonces, el proceso uno es cuando el gas va del punto A al punto B siguiendo este caminito de aquí. Entonces, para ir del punto A al punto B, aumenta el volumen, ¿verdad? Y aumenta también la presión. Aumentan ambas cosas. Entonces, cuando el gas va del punto A al punto B, se debe cumplir la primera ley de la termodinámica. Entonces, para ir del punto A al punto B, ¿verdad? Vamos a hacer un bosquejo del diagrama. Ahí, nada muy específico, nada muy detallado, perdón. Entonces, aquí está A, aquí está B, aquí está el camino 1, aquí está el camino 2, ¿verdad? Entonces, para ir del camino A al camino B, se debe cumplir que el cambio de energía interna es igual al trabajo recibido más el calor recibido. Ahora, recordemos que esta ecuación que estoy escribiendo se conoce como la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, leyendo el enunciado de la pregunta, nosotros podemos ver que dice, un gas absorbe 800 joules de calor. Es decir, que el gas está recibiendo una cantidad de calor Q igual a 800 joules, ¿verdad? Y él también dice que realiza 500 joules de trabajo cuando pasa del estado A al estado B. Entonces, vean la redacción del enunciado, ¿verdad? Dice, realiza 500 joules de trabajo. Eso quiere decir que el gas está perdiendo esa cantidad de energía en forma de trabajo. Entonces, el trabajo va negativo. Sería menos 500 joules. Porque esa energía que pierde, porque se la está dando al medio ambiente, o sea, porque está realizando trabajo. Si en cambio la pregunta dijera que están realizando trabajo sobre él, sería distinto, porque en ese caso estaría recibiendo energía en forma de trabajo. Pero en este proceso está perdiendo energía en forma de trabajo. Entonces, la primera ley de la termodinámica dice entonces que el cambio de energía interna es igual a menos 500 joules más 800 joules, entonces es igual a 300 joules, ¿verdad? Positivos, es decir, que gana energía interna. Ahora para la parte B dice, cuando el gas vuelve al estado A lo largo del camino 2 se realizan sobre él 300 joules de trabajo. ¿Cuál es el rendimiento del ciclo? ¿Verdad? Esa pregunta, digamos que implica hacer varias cosas. Entonces, esta era la parte A, vamos con la parte B. Entonces, una de las eh, características más importantes de la primera ley de la termodinámica es que el cambio de energía interna, cuando un sistema se regresa al punto de origen, es igual a cero, ¿verdad? Entonces, el cambio de energía total, cuando el gas va por el proceso uno más el cambio de energía total, cuando el gas va por el proceso 2 tiene que ser cero.
¿verdad? Porque el gas está regresándose al punto A. Y eso quiere decir entonces que, por lo tanto, el cambio de energía interno del punto uno tiene que ser igual al del punto 2, solo que negativo, ¿verdad? Entonces, el cambio de energía interno, cuando va por el proceso 2 es igual a menos 300 joules, menos 300 joules, ¿verdad? O sea que cuando va desde el punto B hasta el punto A, siguiendo el camino 2, el sistema pierde un total de 300 joules de energía. Y me dicen que también se sabe que a lo largo del camino 2 se realizan sobre el gas 300 joules de trabajo. Entonces, para este proceso, el trabajo sería igual a 300 joules. Y son 300 joules positivos, ¿verdad? Porque la pregunta dice que es un trabajo que se realiza sobre el gas. Entonces el gas gana esa cantidad de energía en forma de trabajo. Por lo tanto, nosotros podríamos aplicar la primera ley de termodinámica para calcular el calor. Entonces decimos que el cambio de energía interna es igual al trabajo más el calor, más el calor. Entonces, eso quiere decir que el calor es igual al cambio de energía interna, ay, perdón, cambio de energía interna menos el trabajo. Entonces el calor es igual a, este, a menos 300 joules, ¿verdad? Menos más 300 joules. Entonces eso quiere decir que el calor es igual a cero, ¿verdad? Que sería menos 300 más 300. Ah, no, mentira. Perdón. Menos 300 es menos 600 joules, ¿verdad? Estamos bien con eso, sí. Eso quiere decir que cuando el gas va por el camino 2 el gas pierde una cantidad de 600 joules. Tal vez sea una buena idea, ponerle una marquita al calor y al trabajo para no confundirlos. Entonces, vamos a decir que esto es el calor uno y el trabajo uno, ¿verdad? Y esto de aquí es el trabajo 2 y el calor 2. Ok. Entonces, lo que nos dice la pregunta en sí es, ¿cuál es el rendimiento del ciclo? El rendimiento es la eficiencia, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que vimos la clase pasada acerca de la eficiencia de una máquina térmica. Vamos a hacerlo aquí arribita. Entonces, ahí. La eficiencia es igual al trabajo realizado entre el calor de entrada que hemos llamado antes el calor QH. Entonces, en este problema, el trabajo realizado sería igual al trabajo total, o sea, el trabajo que hace en la parte uno más el trabajo que hace en la parte 2, tomando en cuenta que es posible que algunos de esos trabajos sean negativos, ¿verdad? De hecho, nos dicen que el trabajo uno es menos 500 y el trabajo 2 es 300. Y en este caso, el calor de entrada, ¿verdad? Es el calor que recibe el gas durante el proceso. Entonces, vean que el calor uno es positivo. El calor Q1 era más 800 joules. Entonces, eso es calor que el sistema recibe. En cambio, el calor 2 era negativo. Es menos 600 joules. El calor 2
es el calor que el gas pierde a lo largo del proceso. Entonces, en este problema, podríamos decir que nuestro QH es 800 joules y el QC es 600 joules porque es el calor que pierde. Entonces, aquí el QH sería el Q1, ¿verdad? Entonces, la eficiencia sería de menos 500 joules más 300 joules dividido entre Q1, que sería entonces 800 joules. Menos 500 más 300 es menos 200. Entre 800, ¿verdad? Y eso es igual a una eficiencia de menos 0,25. Da negativo porque el trabajo es negativo, ¿verdad? Porque es el trabajo que pierde el gas. Pero bueno, realmente deberíamos tomarlo como una cantidad positiva. Entonces vamos a poner que para calcular esta eficiencia usamos el trabajo total absoluto. Pues aquí serían el absoluto de esto, ¿verdad? Entonces sería una eficiencia de 0,25 o del 25%. Entonces, es dividir el trabajo total entre el calor que recibe. Y nada más, ¿verdad? Para que vean que en la pregunta se dicen cuánto calor se libera a lo largo del camino 2. Bueno, eso ya lo calculamos, ¿verdad? Esta parte de aquí abajito es la respuesta a la pregunta C, que se liberan 600 joules de calor. Ok. Ese dice, el 4 fluye plasma y ponen ρ igual a 1030 kilogramos entre metro cúbico, ¿verdad? ¿Qué es esta cantidad? Ρ es la densidad del plasma, ¿verdad? Es igual a 1030 kilogramos entre metro cúbico. Vean que la densidad del plasma es un poco mayor a 1000, o sea, es un poco mayor que la densidad del agua. Por lo tanto, el plasma de la sangre es un líquido que es un poquito más denso que el agua, ¿verdad? Supongo que es así por toda la concentración de células que tiene. Dice, fluye plasma desde un frasco a través de un tubo hasta una vena del paciente. Cuando el frasco se mantiene a 1,5 metros por encima del brazo del paciente, A. ¿Cuál es la presión del plasma cuando penetra en la vena? B. Si la presión sanguínea en la vena es de 12 milímetros de mercurio, ¿cuál es la altura a la que a la que debe mantenerse el frasco para que el plasma fluya en la vena? C. Supongamos que un astronauta necesita una transfusión en la Luna. ¿A qué altura mínima habría que mantener el frasco en este caso? En la Luna, la gravedad es de 1,63 metros entre segundo al cuadrado. Y otros datos que nos dan es que es la conversión de pascales a milímetros de mercurio, ¿verdad? Nos dicen que 101,3 kilopascales es igual a 760 milímetros de mercurio. Bueno, entonces este es un problema que ahí claramente nos habla acerca de una transfusión de sangre. Para hacer una transfusión de sangre, ¿verdad? Se inyecta al brazo de una persona un, una manguera o un tubo, ¿verdad? Por el que entra sangre desde un frasquito donde estaba guardada la sangre. Ustedes han visto que para hacer una transfusión hay que colocar el frasquito de sangre a cierta altura por arriba del paciente, ¿verdad? Eso es para que la sangre fluya hacia abajo y para que la sangre cuando entra al brazo del paciente entre con la velocidad y con la presión necesaria para que sea, digamos, de manera correcta. Entonces, para la primera pregunta, ¿verdad? Me dicen, cuando el frasco se mantiene a 1,5 metros por encima del brazo del paciente, ¿cuál es la presión del plasma cuando penetra en la vena? Bueno, vamos a hacer entonces un dibujo de eso. Vamos a ver. Pues vamos a imaginarnos que tenemos este,
que tenemos el frasquito, ¿verdad? Aquí arriba. El frasquito está lleno de sangre, ¿verdad? Todo rojo ahí, todo feo. Y hay una manguera que sale, ¿verdad? Y llega al brazo del paciente. Entonces, el frasquito generalmente, ¿verdad? Al menos hasta donde yo sé, puede ser que esté equivocado, ¿verdad? Se supone que el frasquito, el frasco se cierra al vacío y herméticamente. El frasco se cierra al vacío y herméticamente. Eso quiere decir que el aire no entra ni sale del frasco, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón el frasco se vacía, se le vacía toda la sangre, entonces ya no va a haber nada dentro del frasco, va a estar completamente vacío, ¿verdad? Entonces, este problema, ¿verdad? Constituye evidentemente una aplicación de la ecuación de Bernoulli que vimos este año. La ecuación de Bernoulli. Tenemos dos puntos importantes. El primer punto sería un punto que se encuentra aquí arriba, en la superficie del líquido donde está la sangre, y el segundo punto está aquí abajo, donde está el brazo del paciente, punto uno y el punto 2, ¿verdad? Y para la pregunta uno, a mí me dicen que el frasco de sangre se coloca a una altura de 1,5 metros por arriba del brazo del paciente. Entonces, lo que dice la ecuación de Bernoulli es lo siguiente. Dice que la presión uno más un medio la densidad de la sangre por la velocidad de la sangre uno al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en uno es igual a la presión en 2 más un medio la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en 2. ¿Ok? Entonces, claramente, si nos están preguntando cuál es la presión en el brazo, lo que queremos calcular es la presión 2, ¿verdad? Este número de acá. Vamos a suponer entonces que para este problema la altura en 2 es efectivamente igual a 0, ¿verdad? Asumiendo que el nivel de referencia se mide a partir de la altura del brazo. Y por lo tanto la altura en 1 es igual a 1,5 metros. Vamos a suponer también que la presión 1 es igual a 0 porque la sangre está al vacío, ¿verdad? Está al vacío. Si el frasco estuviera abierto al aire, ¿verdad? Entonces sería imposible que la presión uno fuera igual a 0. La presión uno tendría que haber sido igual a la presión de la atmósfera, pero como está vacío, ¿verdad? Entonces ahí no hay ninguna presión. Y como la pregunta nos dice, ¿verdad? O mejor dicho, no nos dice nada acerca de las velocidades de la sangre, vamos a suponer que tanto la velocidad uno como la velocidad 2 son cercanas a 0, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con la aproximación de que la sangre fluye muy despacio, ¿verdad? Evidentemente no pueden ser 0, ¿verdad? Realmente no puede ser 0, pero digamos que como van tan despacio se pueden ignorar, se pueden despreciar. Si la pregunta nos hubiera dado alguna información
concreta acerca de la velocidad de la sangre, pues no podríamos suponer esto, pero como no dicen nada al respecto, es razonable decir que es igual a cero, ¿verdad? Que es aproximadamente igual a cero. Entonces, se me va este término porque es cero, se me va este porque es cero, se me va este porque es cero y se me va este porque también es cero, ¿verdad? Los únicos que no se van son estos dos. Entonces, Rho GI es igual a la presión 2. Entonces, la presión 2 es igual a la densidad de la sangre, que era 1030 kilogramos entre metro cúbico por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 1,5 metros. Eso nos va a dar la presión en pascales, ¿verdad? 1030 por 9,8 por 1,5 es igual a 1,514 por 10 a la 4 pascales. En la pregunta no me dicen en qué unidades lo quieren. No me dicen si lo quieren en pascales o en milímetros de mercurio. Bueno, ahí está en pascales, ¿verdad? No nos haría ningún daño practicar cómo se convierte esto en milímetros de mercurio. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a pasarlo a milímetros de mercurio. Vamos a poner aquí por una fracción y arriba voy a poner entonces 760 milímetros de mercurio entre 1,0, no, ¿cómo es? 103, 1,01, perdón, 101,3 por 10 a la 3 pascales. Y cancelo pascales y me queda que la presión en el punto 2 es igual a, vamos a ver, 1,514 por 10 a la 4 por 760 entre 101,3 por 10 a la 3. Ajá, y me queda que esto es igual a 113,59 milímetros de mercurio. Ajá, 113, está bien. Ahí podrían revisarlo para verificar que esté bueno, ¿sí, verdad? Muy bien. Ahora la pregunta B dice, si la presión sanguínea en la vena es de 12 milímetros de mercurio, ¿cuál es la altura mínima a la que debe mantenerse el frasco para que el plasma fluya en la vena? Bueno, vean que 12 milímetros de mercurio claramente es mucho menos que 113, ¿verdad? De hecho, es casi 10 veces menor. Entonces, lo que eso quiere decir, ¿verdad? Es que 113 milímetros de mercurio es una presión muy grande. O sea, es una presión que no es la apropiada para que la sangre fluya en el organismo de una persona. Y por lo tanto, eso quiere decir que una altura de 1,5 metros es una altura demasiado exagerada. Si ustedes ven, digamos, una imagen de una persona con una transfusión de sangre, jamás van a ver que la sangre está colgada a 1,5 metros encima del brazo del paciente, porque eso sería casi como decir la altura de una persona más, ¿verdad? Sino que se encuentra a unos pocos centímetros. Entonces, vamos a repetir este cálculo, pero ahora más bien vamos a suponer que la presión 2 es igual a 12 milímetros de mercurio y vamos a despejar el valor de la Y1 para ver cuánto es lo que debería dar. Y Y1 no va a ser igual a 1,5 metros, va a ser mucho menos. Entonces, para hacer la parte B, ¿verdad? Vamos a decir que ahora la presión 2
es igual a 12 milímetros de mercurio. Esto claramente tenemos que convertirlo a pascales para que funcione. Entonces vamos a multiplicar por 101,3 por 10 a la 3 pascales entre 760 milímetros de mercurio. Recordemos, ¿verdad? Muy importante, que el milímetro de mercurio es una unidad de presión, no de longitud, ¿verdad? Esto es igual a 12 por 101,3 por 10 a la 3 entre 760 me da que es igual a 100, bueno, 159,95 pascales, ¿verdad? Y entonces, la ecuación que teníamos era que rho g y1 es igual a P2. Entonces, y1 es igual a P2 entre rho g 159,95 pascales entre 1030 kilogramos entre metro cúbico por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y eso va a ser igual a, me va a dar un resultado en metros, ¿verdad que sí? Entonces eso me da 1,58 por 10 a la menos 2 metros. O sea, es 1,58 centímetros, básicamente. A esa altura, por encima del brazo del paciente, hay que colocar el frasquito de sangre, que en realidad es muy poco, ¿verdad? Es muy poca altura por encima. Eso le da mayor altura para que entre con la presión que se desea. Aquí me equivoqué. La coma no va aquí, la coma va aquí. Y por lo tanto, la coma no va aquí tampoco, sino que la coma va aquí. Y deducimos que la coma entonces no va acá, ¿verdad? La coma va. Bueno, sí, la coma va acá, pero esto sería por 10 a la menos uno, no a la menos 2. Entonces serían 15,8 centímetros. Eso es mejor, ¿verdad? Suena mejor. 15,8 centímetros. Ahí está. Ahora sí. Y por último, en la pregunta se dice, supongamos que un astronauta necesita una transfusión en la Luna. ¿A qué altura mínima habría que mantener el frasco en ese caso? En la Luna, G es igual a 1,63 metros entre segundo al cuadrado. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Aunque estemos en la Tierra o en la Luna, se supone que la presión sanguínea es la misma. Eso no cambia, ¿verdad? Entonces, es la misma ecuación que teníamos antes. O sea, Y1 es igual a P2 entre rho G, pero ahora decimos que la gravedad es la gravedad de la Luna, que es 1,63 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, Y1 sería 1599,5 pascales entre 1030 kilogramos entre metro cúbico por 1,63 metros entre segundo al cuadrado. Va a dar una altura mayor. A mí me da que es 0,953 metros. O sea, hay que colocarlo a 95,3 centímetros de alto. Casi 1 metro de alto.